Atención. Cargando programación. Códigos secretos iniciando. Evasión al nuevo orden mundial activado. Crisis económica activado. Manipulación mediática activado. Control de población activado. Sociedades secretas activado. Infiltración jesuita activado. Profecías activado. Control mental activado. Engaño de las vacunas activado. Datos biométricos activado. Activación confirmada. Iniciando códigos secretos. Los Estados Unidos tendrán que enfrentar el peor enemigo que jamás hayan enfrentado. Este enemigo no es apenas un enemigo militar, sino que posee la organización y la capacidad para hacer espionaje masivo y operaciones clandestinas dentro de los Estados Unidos. Usa una fachada que es virtualmente perfecta para ocultar sus operaciones. De hecho, ahora mismo, este enemigo está trabajando secretamente para minar los principios que hicieron de este país la mayor nación del mundo. Este enemigo ha infiltrado los más altos niveles y departamentos de los Estados Unidos y representa un peligro extremo para América. Mi nombre es Leandro Pena y en esta oportunidad estaremos analizando una pequeña parte de la historia para entender los métodos que utilizaron estos enemigos en el pasado y ver cómo están trabajando secretamente hoy en día. Bienvenidos, esto es Códigos Secretos, analizando en este primer capítulo Objetivo América. Europa finalmente descansaba. Las guerras napoleónicas habían terminado, habiendo durado cerca de 20 años. El brillo y poder napoleónico había esparcido sangre por toda Europa, especialmente de los más nobles jóvenes. Finalmente había paz. Al final, las soberanías europeas convinieron en un concilio general hecho en Viena, Austria, en 1814. Este consejo ha venido a ser conocido como el Congreso de Viena. El Congreso continuó sus procedimientos por un año, terminando en 1815. El Congreso de Viena era una negra conspiración contra los gobiernos populares en los cuales los altos partidos participantes anunciaron a su término que habían formado una santa alianza. Esto es, un manto bajo el cual se escondieron para engañar al pueblo. El negocio particular del Congreso de Verona era la ratificación del artículo 6 del Congreso de Viena, el cual era una promesa para prevenir o destruir los gobiernos populares donde quiera que se encuentren, y para establecer las monarquías que habían sido dejadas a un lado. Los altos partidos participantes de este pacto eran Rusia, Prusia, Austria y el Papa Pío VII, rey de los estados papales, los cuales hicieron este pacto para llevar a cabo sus planes. Buck McCarthy. De acuerdo con lo escrito por McCarthy, el Congreso de Viena formó la Santa Alianza, cuyo objetivo principal era la destrucción de todos los gobiernos populares. ¿Qué son los gobiernos populares? Bueno, son aquellos gobiernos que permiten a sus dependientes, a sus ciudadanos, adquirir ciertos derechos inalienables. Ahora, ¿usted encuentra algún gobierno popular que se estuviera estableciendo a sí mismo en el mundo y que estuviera garantizando a sus ciudadanos ciertos derechos inalienables cerca de 1815? El senador Robert Owen escribió en el Congressional Record del 25 de abril de 1916 la siguiente declaración, la cual muestra claramente que el propósito principal de la Santa Alianza eran los Estados Unidos. La Santa Alianza, habiendo destruido el gobierno popular de España y de Italia, había trazado planes para destruir también las colonias americanas que habían sido separadas de España y Portugal, tanto en América Central como en Sudamérica, bajo la influencia del exitoso ejemplo de los Estados Unidos. Fue a causa de esta conspiración contra las repúblicas americanas por las monarquías de Europa que el gran estadista inglés Canning llamó la atención de nuestros gobiernos hacia eso.
El senador Owen entendió que el Congreso de Viena quería que las monarquías europeas destruyeran por completo esa gran nación, esa gran república americana y sus detestables, sus miserables leyes. El senador Owen no fue el único que vio esta conspiración contra las libertades americanas y contra la Constitución. En 1894, Thompson, secretario americano de la Armada, escribió: las soberanías de la Santa Alianza han reunido grandes ejércitos y luego entró en un compromiso para utilizarlos, para suprimir todos los pueblos que se estuviesen levantando a favor de los gobiernos libres. Y él quiso apoyar a los jesuitas, ayudado por su poder pontificial para el cumplimiento de ese fin. Él sabía cuán fielmente ellos se aplicarían a dicho trabajo y por lo tanto los aconsejó con este decreto de restauración para observar estrictamente los útiles y saludables consejos con los cuales Loyola le dio la absolución a la piedra angular de la sociedad. R.W. Thompson. Thompson mostró claramente cuáles iban a ser esos agentes utilizados por la monarquía europea para destruir la nación, esa república de Norteamérica. ¿Quiénes eran estos? Los jesuitas de Roma. ¿Y cómo sabía esto? Bueno, desde 1815 había habido un continuo asalto a los Estados Unidos por parte de los jesuitas, con la intención de destruir los derechos constitucionales que hacían esa gran nación. El autor quiere decirle que existen actualmente una conspiración contra las libertades de esta república, bajo la dirección del príncipe Metternich de Austria, el cual, conociendo la imposibilidad de obliterar este complicado ejemplo de esta gran y libre nación a través de ejércitos, está tratando de llevar a cabo su objetivo a través de la agencia del ejército de los jesuitas. El arreglo de los hechos y de los argumentos que probarán la existencia de tal conspiración asombrará a cualquier ser humano que abra el libro con la misma incredulidad que lo hicimos nosotros. Samuel B. Morse, 1835. El arreglo de los libros escritos que detallan el siniestro plan del Congreso de Viena y de los jesuitas contra la República Americana son numerosos. Que esta conspiración se ha propagado desde 1815 es un hecho de la historia. Nosotros le mostraremos que esta conspiración está en pleno funcionamiento hoy en día y que esta es la razón por la cual América está teniendo tantos problemas actualmente y está tan cerca de perder sus libertades. Muchos saben muy poco acerca del Papa y de los jesuitas, y esto se debe a que son una sociedad muy secreta. Para entender un poquito más acerca de este asunto, acerca de lo que es la orden de los jesuitas, los invito a que consideren la siguiente cita. A través de toda la cristiandad, el protestantismo fue amenazado por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma juntó nuevas fuerzas, esperando llevar a cabo su destrucción. En ese entonces, la orden de los jesuitas fue creada, la más cruel, inescrupulosa y poderosa de las organizaciones papales. Separada de todo lazo terrenal y de los intereses humanos, muerta a los reclamos de las afecciones naturales, de la razón y con la conciencia totalmente silenciada, ellos no reconocieron ninguna regla, ningún lazo, sino el de su propia orden, y ningún deber sino el de extender su poder. El Evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes a enfrentar el peligro y a soportar el sufrimiento, sin desmayar con el frío, el hambre, el trabajo duro y la pobreza, para poder levantar el estandarte de la verdad ante el tormento, la mazmorra y la estaca. Para combatir estas fuerzas, los jesuitas inspiraron a sus seguidores con un fanatismo que los capacitó a soportar todos los peligros y oponerse al poder de la verdad con todos los engaños posibles. No hubo ningún crimen demasiado grande para que ellos no lo cometiesen, ningún engaño que ellos no practicasen, ningún disfraz demasiado difícil que ellos no pudiesen asumir, haciendo voto de perpetua pobreza y humildad para devotarse a aniquilar el protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Cuando aparecían como miembros de su orden, ellos mostraban un manto de santidad, visitando prisiones y hospitales, ministrando a los enfermos y a los pobres, profesando haber renunciado al mundo y llevando al sagrado nombre de Jesús
el cual salió a hacer el bien. Pero bajo esta capa exterior sin mancha, los más criminales y mortales propósitos eran concebidos. Fue un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. A través de este código, mintiendo, robando, perjurando, asesinando, eran no solo acciones perdonables sino recomendables, cuando ellos servían a los intereses de la Iglesia. Bajo diversos disfraces, los jesuitas encontraron el camino para entrar en las oficinas estatales, escalando hasta llegar a ser consejeros de los reyes y manipulando a la policía de las naciones. Se hicieron siervos para actuar como espías contra sus amos. Establecieron colegios para los hijos de los príncipes y de los nobles, y escuelas para la gente común, y los hijos de los padres protestantes eran colocados para que observasen los ritos papales. Toda la pompa exterior de la adoración romana fue colocada para confundir las mentes y para deslumbrar y cautivar la imaginación, y así la libertad por la cual sus padres habían luchado fue traicionada por sus hijos. Los jesuitas rápidamente se esparcieron por Europa y donde quiera que fueran, les seguía un reavivamiento papal. Elena de White, La gran controversia. Los jesuitas funcionan como la policía secreta del papado. Son muy secretos y recorren grandes distancias con la intención de mantener sus operaciones en secreto. Ellos jamás revelarán que son jesuitas, ocultan esta verdadera identidad y aparecen ante el público como personas normales. Ellos son jesuitas. Esta sociedad de hombres, después de ejercer su tiranía por aproximadamente 200 años, al final se han vuelto tan formidables para con el mundo que han desafiado toda la subversión de todas las órdenes sociales, de tal manera que aún el Papa, siendo ellos sus devotos y deben serlo, a través del voto de su sociedad, fue compelidos a disolverlo. Ellos no han sido suprimidos. Sin embargo, por 50 años, antes que la disminución de la influencia del Papa y el despotismo requiriera sus útiles labores para resistir la luz de la libertad de la democracia, el Papa simultáneamente con la formación de la Santa Alianza revivió la orden de los jesuitas con todo su poder. ¿Necesitan los americanos que se les diga lo que son los jesuitas? Ellos son una sociedad secreta, una especie de orden masónica, con características de revoltante odio 1000 veces más peligrosa. Ellos no son apenas sacerdotes o de algún credo religioso. Ellos son comerciantes, abogados, editores y hombres de cualquier profesión, no poseyendo ningún distintivo por el cual puedan ser reconocidos. Ellos están en todas las sociedades, pueden asumir cualquier característica, ya sea como ángeles de luz o ministros de las tinieblas, para llevar a cabo su gran objetivo. Son todos hombres educados, preparados y juramentados para comenzar a cualquier instante y en cualquier dirección y para cualquier servicio, comandados por el general de su orden, el cual no está ligado a ninguna familia, comunidad o país por los lazos comunes que atan a los hombres, y rinden sus vidas al pontífice romano. Wayne Lawrence, 1855. Ignacio de Loyola fundó la Orden de los Jesuitas en la década de 1840. Su posición en la Iglesia Católica Romana fue solidificarla durante el Concilio de Trento, el cual se efectuó entre 1546 y 1563. El Concilio de Trento fue realizado con un gran objetivo en mente: cómo detener la Reforma Protestante. La Reforma comenzó en 1517, cuando Martín Lutero, el valiente fraile alemán, clavó 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Estas tesis desafiaron, entre otras cosas, la nefanda doctrina de las indulgencias enseñadas por Roma, la cual declaraba que un hombre se podía salvar a sí mismo y a sus queridos colocando suficientes monedas en los cofres de la Iglesia Católica. Las grandes enseñanzas de Lutero son que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, y que la persona es justificada ante nuestro Padre Celestial, ante Yahweh, por la fe en la sangre preciosa de su Hijo Yahoshua. Estas verdades estremecieron el corazón de millones en Europa, pero también estremecieron las paredes del Vaticano. Así se convino que el Concilio de Trento se haría para contraponerse a la Reforma.
por lo cual es conocido como la Contrarreforma, y los jesuitas serían las herramientas principales de Roma para destruir y desbaratar cualquier trazo de protestantismo donde quiera que fuese encontrado. Los dos mayores documentos de los Estados Unidos, la Declaración de Independencia y la Constitución, fueron realizadas con declaraciones protestantes, las cuales son absolutamente abominables para los jesuitas. ¿Se sorprendería usted si el Vaticano condena estas declaraciones de independencia de los Estados Unidos? El Vaticano condena la Declaración de la Independencia como siendo una maldad y llama a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. Abro Manhattan, 1988. A continuación, colocamos una parte del juramento de los jesuitas. Prometo y declaro que no tendré ninguna opinión o voluntad propia o cualquier reserva mental, aun como cadáver, sino que sin dudarlo obedeceré toda y cualquier orden que pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa. Prometo además y declaro que haré cuando se presentara oportunidad la guerra implacable, secreta o abiertamente contra todos los herejes, protestantes y liberales, tal como se me indica hacerlo, para extirparlo y exterminarlo de la superficie de toda la tierra, y que no respetaré ni edad, sexo, condición, y que colgaré, quemaré, mataré, herviré, despellegaré, estrangularé y enterraré vivos estos infames herejes, les desgarraré los estómagos y las matrices a sus mujeres y estrellaré las cabezas de los infames contra las murallas, para así aniquilar para siempre su execrable raza. Y que cuando eso no pueda ser hecho abiertamente, usaré secretamente la copa envenenada, la cuerda estranguladora, el acero de puñal o la bala de plomo, sin tener en cuenta el honor, el rango, la dignidad o la autoridad de la persona o personas, sea cual fuere su condición de vida, ya sea pública o privada, ya que yo, en cualquier tiempo, puedo ser dirigido así a hacerlo a través de la gente del Papa o algún superior de la Hermandad de la Santa Fe de la Sociedad de Jesús. Edward Sherman, 1883. Pensar que una persona pueda aceptar un juramento tan abominable como este desafía la razón. Uno ni siquiera podría imaginarse un documento más detestable que este, más abominable. La palabra hereje en este documento significa toda persona que no concuerde con el Papa. En una carta de John Adams al presidente Thomas Jefferson respecto a esta orden jesuita, leemos lo siguiente. ¿No tendremos juramentos regulares de ellos aquí, con tantos disfraces como solamente un rey de los gitanos puede asumir, vestido como pintores, publicitarios, escritores y profesores? Si alguna vez hubo un cuerpo de hombres que mereciese una condenación eterna en la tierra y en el infierno, en la sociedad de Loyola. George Reimer, 1971. Napoleón hizo la siguiente declaración. Los jesuitas son una organización militar y no una orden religiosa. Su jefe es un general de un ejército y no un apenas padre de un monasterio. Y el blanco de esta organización es poder. Poder en su forma más despótica. Poder absoluto. Poder universal. Poder para gobernar al mundo a través de la voluntad de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos y al mismo tiempo el más grande y enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser maestro, soberano sobre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas son admitidos, serán maestros. No importa lo que eso cueste, su sociedad es por naturaleza dictatorial y por lo tanto es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. Cada acto, cada crimen, no importa cuán atroz, es una obra meritoria, si es hecho para el interés de la sociedad de los jesuitas o bajo las órdenes del general. General Motonlon, 1974. No hubo ningún disfraz que ellos no hayan podido asumir y por lo tanto no ha habido ningún lugar en el cual ellos no hayan podido penetrar. Ellos pueden entrar sin ser escuchados hasta el guardarropas del monarca o hasta el gabinete del estadista.
ellos pueden sentarse sin ser vistos en la convocación de una asamblea general y mezclarse sin sospechas en las deliberaciones y debates. No hubo ninguna lengua que ellos no pudieran hablar y ningún credo que ellos no pudiesen profesar. Y así no ha habido ningún pueblo en el cual no hayan podido habitar temporariamente, y ninguna iglesia en cuya membresía ellos no hayan entrado, y cuyas funciones ellos no hayan descargado. Ellos podrían execrar al Papa con los luteranos y jurar en la liga solemne con los pactantes. J.A. Wiley, en la historia del protestantismo. A la luz de estas declaraciones surgen muchas preguntas. Desde que los jesuitas comenzaron un asalto directo hacia América en 1815, nada se opuso a su camino. ¿Quiere decir entonces que las fuerzas de seguridad son manipuladas hoy en América bajo el control de este déspota de Roma? Los asesinatos de ciertos presidentes como Abraham Lincoln, William McKinley, James Garfield, William Henry Harrison han sido inspirados por los jesuitas. Las atrocidades de Waco, Oklahoma City y la destrucción de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York ¿han sido planeadas tras las paredes del Vaticano? ¿Qué sucede con nuestra preciosa Constitución y los derechos humanos, los cuales han sido fieramente atacados en las últimas décadas? ¿A qué precio los jesuitas están aniquilando nuestras preciosas libertades, las cuales fueron adquiridas a tan alto costo? En los siguientes videos estaremos analizando algunas de estas serias preguntas. Si en el Congreso de Viena no estaban suficientemente claros cuáles eran los objetivos, tanto de las monarquías europeas como de la orden jesuita, hubieron dos congresos más montados con el mismo objetivo. El primero de ellos fue el de Verona en 1822. Durante este congreso fue decidido que América sería el blanco, el objetivo de los emisarios jesuitas, y que América tenía que ser destruida a cualquier costo. Cada principio de la Constitución tenía que ser disuelto y nuevos principios jesuitas serían colocados en su lugar, para exaltar al papado en el dominio de América. El otro encuentro fue realizado en Chieri, Italia, en 1825. He aquí lo que fue decidido en este encuentro. En 1825, unos 11 años después del regamiento de la Orden de los Jesuitas, un encuentro secreto de los líderes jesuitas fue realizado en el colegio de Chieri, cerca de Turín, al norte de Italia. En esa reunión fueron realizados los planos para el avance del poder papal en todo el mundo, para la desestabilización de los gobiernos que permanecían en el camino y para la destrucción de toda oposición a los esquemas y ambiciones jesuitas. Lo que nosotros queremos es el imperio del mundo. Tenemos que darles a entender a ellos que la causa del mal, el mal fermento, permanecerá mientras el protestantismo exista, que por lo tanto el protestantismo tiene que ser completamente abolido. Los herejes son los enemigos que nosotros estamos dispuestos a exterminar. Entonces aquella serpiente de la Biblia que anda con la cabeza erguida y con los ojos centellantes y que nos desafía con su veneno mientras se desliza por el terreno, será cambiada en una vara tal luego como nosotros estemos capacitados para agarrarla. Héctor Malferson, Los jesuitas en la historia, 1997. El objetivo de Chieri estaba bien claro: la destrucción completa del protestantismo y por otro lado la restauración del papado en todo el mundo. Cuando veamos los viajes de Juan Pablo II atravesando el globo y siendo aceptado en todo el mundo como siendo el hombre de la paz, podemos ver cuán claramente se estaban llevando a cabo los planes de Chieri. Estos tres encuentros, el de Viena, el de Verona y el de Chieri, fueron realizados con el mayor sigilo posible. Sin embargo, un hombre que concurrió a los dos primeros encuentros no pudo ser silenciado. El ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, George Canning, entró en contacto con el gobierno de Estados Unidos para advertirles que los monarcas de Europa estaban planeando destruir las instituciones libres de América. Fue a causa de esta conspiración contra la República Americana por los monarcas europeos que el gran estadista inglés Canning llamó la atención de nuestro gobierno y nuestros estadistas, incluyendo Thomas Jefferson, el cual aún estaba vivo en aquella época. Tomó parte activa en la declaración del presidente Morgan en su siguiente declaración anual al Congreso de los Estados Unidos, que los Estados Unidos tomaría esto como un acto
de hostilidad hacia el gobierno de los Estados Unidos y como un acto no amistoso, si esta coalición o cualquier poder de Europa tratase de establecer sobre el continente americano cualquier control sobre alguna república americana o adquiriese cualquier derecho territorial. Esta es la llamada Doctrina Morgan, el desafío bajo el Tratado Secreto de Verona para suprimir el gobierno popular de las repúblicas americanas es la base de la Doctrina Morgan. Este tratado secreto deja claramente establecido el conflicto entre un gobierno monárquico y un gobierno popular, y el gobierno de unos pocos contra el gobierno de muchos. Buck McCarthy. La doctrina Monroe fue la respuesta de América al Congreso de Viena y de Verona de los jesuitas. Estados Unidos consideraba un acto de guerra si cualquier nación europea buscase alguna expansión colonial en el hemisferio occidental. Los jesuitas se han capacitado para atacar secretamente e infiltrarse en América para llevar a cabo exactamente aquello que la doctrina Monroe decía proteger. Se han capacitado para alejarse de eso porque fue hecho con el más absoluto secreto y bajo la fachada de ser una iglesia. En una carta al presidente Monroe, Thomas Jefferson hizo la siguiente observación. La pregunta presentada a través de las cartas que usted me ha enviado es la más grandiosa que jamás se ha hecho desde la independencia. Eso nos hace una nación, eso establece nuestro rumbo y nos indica el camino por el cual tenemos que navegar a través del océano del tiempo abierto ante nosotros. Y nunca podremos embarcarnos en él bajo circunstancias tan auspiciosas. Nuestra primera y fundamental máxima debería ser la de nunca enredarnos en las parrillas de Europa. El segundo, nunca permitir que Europa se meta en asuntos transatlánticos. América, Norte y Sur tiene un conjunto de intereses distintos de los de Europa y peculiares a nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener un sistema propio, separado y apartado del de Europa. Mientras este está trabajando para ser la sede del despotismo, nuestro esfuerzo debiera ciertamente ser el de hacer con que nuestro hemisferio sea libre. Debemos declarar nuestra protesta contra las atroces violaciones de los derechos de las naciones por la interferencia de cualquiera en los asuntos internos de otros, tan categóricamente comenzando con Bonaparte y ahora continuando por la misma alianza sin ley que se llama a sí misma de santa. Nos opondremos con todos nuestros medios contra la interposición de cualquier poder. La pregunta que surge ahora envuelve serias consecuencias y efectos tan decisivos para nuestro destino futuro como para volver a encender todo el interés que ha sentido en tales ocasiones y para inducirme a las opiniones peligrosas, las cuales apenas probarán mi deseo de contribuir con una pizca con aquello que pueda ser útil a mi país. Archivos, Mount Holyoke College. Jefferson vio esto como una gran crisis en la joven historia de América, debido a que los astutos y siniestros jesuitas habían ordenado la destrucción de América. La doctrina Monroe desafió cualquier avance en América por parte de Europa. Sin embargo, Monroe no entendió exactamente que los poderosos jesuitas no usarían inicialmente las fuerzas de las armas para obtener sus objetivos. Ellos usarían la astucia, la habilidad y el mayor de los sigilos. Ellos apelarían a los puntos básicos de los hombres. Ellos colocarían sus agentes en posiciones de riqueza y poder y entonces usarían su influencia para lograr su gran objetivo, la subversión y la destrucción de todo principio protestante tal como aparece en la Constitución de los Estados Unidos.